Piensen por un momento en el crimen más impactante que vieron en las noticias esta semana. Sí, esa imagen que siempre se te queda grabada en la cabeza, ¿no? Exacto. Tengan esa imagen ahí. Ahora, ¿qué pensarían si les dijera que la persona que apretó el gatillo, o bueno, la que robó esos millones, es en realidad el factor menos importante de toda la historia? Wow, es que esa es una afirmación que incomoda bastante. Porque la verdad es que solemos enfocar toda nuestra furia y nuestra atención en el individuo. Es más fácil ponerle un rostro al problema. Claro, es lo más instintivo. Y por eso, pues, bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración exhaustiva. Hoy vamos a literalmente destrozar todo lo que creemos saber sobre el crimen y la desviación social. Así es. Nuestra misión de hoy es sumergirnos en la anatomía estructural, psicológica y, por supuesto, social del delito. Ojo, que no vamos a hablar de crímenes reales al estilo sensacionalista ni nada de eso. Vamos a diseccionar por qué ocurren realmente. Y fíjate, vamos a rescatar a la gran protagonista que históricamente el sistema de justicia decidió ignorar por completo. ¿Qué es la víctima? Exactamente. Les aseguro a quienes nos escuchan que la información de hoy va a cambiar para siempre la forma en que ven el mundo y cómo leen las noticias policiales. Y, a ver, para entender esa anatomía, creo que ayuda mucho mirar cómo pensábamos antes, ¿verdad? Sí, totalmente. Porque si se fijan en este fondo virtual que tengo ahora, lleno de estanterías con gruesos tomos de derecho clásico, bueno, esa era la visión de la escuela clásica del derecho, con figuras históricas como Francisco Carrara. Ajá. Para ellos, el delito era una cosa muy, muy rígida. O sea, era simplemente una infracción de la ley del Estado y ya está. Claro, o sea, todo se reducía a una idea súper pura, pero a la vez muy básica, que es la idea del libre albedrío. Correcto. Ellos decían, el ser humano elige libremente su conducta. Entonces, si alguien elige cometer un acto moralmente inaceptable, la solución matemática es, pues, aplicar una pena que sea proporcional a ese daño. Castigo por elección, básicamente. Sí, el objetivo era puramente restablecer el orden social externo, nada más. Y claro, bajo esa lupa tan estricta, recuerdo que las únicas excepciones a la regla eran los menores de edad o las personas con enfermedades mentales graves. Exacto, simplemente porque se asumía que ellos no tenían ese libre albedrío activado. Pero, a ver, pensar que el crimen es solo romper una regla es quedarse súper en la superficie. A ver, vamos a desempacar esto, porque me parece clave. Adelante. Eventualmente, el pensamiento criminológico evolucionó. Y aquí entra Manuel López Rey Arroyo, que nos plantea que el delito no es unidimensional. Nos dice que tiene 4 facetas. Y si lo pensamos bien, fíjate que esto es exactamente como hacer un diagnóstico en un hospital. Ok, me gusta mucho hacia dónde va esto. A ver, explícame la analogía. Imagínate que llega un paciente a urgencias, ¿no? La primera faceta de la que habla, la jurídico-penal, es el síntoma visible. O sea, es la fiebre alta o el hueso roto, es lo que la ley describe concretamente que está mal. Ajá, el acto en sí mismo. Exacto. Pero un buen médico no se queda solo viendo la fiebre. Inmediatamente pasa a la segunda faceta, la etiología. Claro, que ese es el campo de la criminología pura. Es, digamos, la búsqueda del virus subyacente. Preguntarse, ¿qué causó realmente esa fiebre en primer lugar? Así es. Y luego tenemos la tercera faceta, la adjetiva, que es básicamente el derecho procesal penal. Que en el hospital sería el plan de tratamiento. Exactamente. Es el protocolo de cómo el hospital va a procesar a ese paciente desde que entra por la puerta hasta que sale de alta. Y finalmente, la cuarta, la formulística o criminalística, que vendrían a ser los análisis de laboratorio forense. Claro, para descubrir exactamente cómo operó el virus en el cuerpo a nivel micro. Lo fascinante aquí es que, si seguimos con esa idea del hospital, imagínate que los médicos pasaran siglos y siglos tratando solo la fiebre. Sí, poniendo pañitos de agua fría y ya. Literal, aplicando paños fríos sin buscar jamás de dónde venía el virus. Ese fue el gran punto ciego de nuestro sistema judicial. Durante siglos, estuvimos atrapados en atacar el síntoma con castigos. Tardamos una eternidad en salir de ese dogma punitivo, la verdad. Y en empezar a analizar la etiología real del delito. Y justo ahí es donde tenemos que dar el salto en esta conversación. Porque si dejamos de lado la idea de que todo es simplemente mala voluntad y libre albedrío, la pregunta natural que surge es, ¿por qué ciertas personas tienen una propensión mucho mayor a delinquir? Es la pregunta del millón.
Y para responderla, podemos empezar explorando los misterios de la mente con la corriente psicológica. A ver, ¿qué nos dice exactamente la psicología de esto? Pues esta corriente argumenta que el origen está adentro de la persona. Nos dice que el delito, fíjate, es el síntoma de traumas o de anomalías, que muchas veces se originan en etapas muy tempranas de la niñez. O sea, ¿heridas invisibles que marcan el desarrollo? Exacto. Hay personas que por estos traumas simplemente no logran desarrollar la empatía. Son individuos que presentan una impulsividad extrema, rebeldía, hostilidad constante y sobre todo una frialdad absoluta hacia el sufrimiento de los demás. Claro, son personas que es como si carecieran de ese chip de la culpa o el remordimiento, ¿no? Sí, personalidades que por su historia no lograron absorber esos valores que nos permiten vivir pacíficamente en comunidad. Y lo que yo rescato mucho de esta visión psicológica es que, a ver, si el delito es verdaderamente el síntoma de una mente que está fracturada, la respuesta principal del Estado no debería ser encerrarlos en una celda oscura y tirar la llave. Claro que no, debería ser ofrecer un tratamiento adecuado. Es un enfoque que prioriza mucho la sanación y la asistencia psicológica, antes que solo el castigo. Pero claro, aquí hay un tema. La mente humana no opera aislada en un tubo de ensayo. Para nada. El entorno pesa muchísimo. Exacto. Porque si la psicología nos dice que el crimen nace de estos traumas infantiles superinternos, pues ¿cómo explicamos que barrios enteros o no sé, comunidades completas tengan picos masivos de criminalidad al mismo tiempo? Sí, es imposible. No pueden estar todos sufriendo exactamente el mismo trauma emocional individual el mismo martes a la misma hora. Es una excelente observación. Y ahí es donde tenemos que dejar de mirar el microscopio de la mente individual y empezar a mirar el panorama macro de la sociedad. Pasamos a la corriente sociológica. Ok, entramos a la sociología. Sí, que está súper centrada en el orden social. Y aquí, para quienes nos escuchan, es fundamental entender la teoría de la anomia de Robert Merton y Emilio Durkheim. Anomia, una palabra fuerte. Sí, y para entenderla fácil, piensen en una enorme y dolorosa brecha. Por un lado, la sociedad te bombardea todo el tiempo con aspiraciones, ¿no? El éxito, el consumo sin fin, el estatus, el coche nuevo, la casa grande. Las redes sociales te restriegan eso en la cara todos los días. Totalmente. Pero, por otro lado, esa misma sociedad te cierra de golpe las puertas a los medios legítimos para alcanzar todo eso. Te limita el acceso a una buena educación o a un trabajo digno. Básicamente, te exigen que llegues a la cima de la montaña más alta, pero te cortan las piernas antes de empezar a escalar. Esa es la metáfora perfecta. Al enfrentarse a esa desigualdad brutal, enormes grupos de personas se ven empujados a usar medios ilegales. Es la única forma que encuentran de cumplir con esas expectativas que la sociedad les impone, pero que son inalcanzables por la vía legal. Y claro, ahí se rompe todo. Se produce una disrupción masiva de la cohesión social. Básicamente el tejido de la comunidad se hace pedazos. Eso es la anomia. Y a esto recuerdo que autores como Akers y Gabriel Tarde le suman otro factor clave, que es el aprendizaje social. Así importantísimo. Porque nos dicen que la conducta criminal se aprende por imitación. O sea, si tú creces en un entorno donde violar la ley es la norma del día a día y donde las justificaciones para delinquir superan con creces al respeto por las reglas, vas a absorber eso. Vas a imitar ese comportamiento como tu método básico de supervivencia. Claro. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, porque te voy a hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Entiendo perfectamente que la pobreza y esa marginación que mencionas creen esta brecha desesperante entre las metas y los medios. Lo entiendo. Pero, si la teoría de la anomia dice que la falta de recursos y oportunidades causa el crimen, ¿cómo explicamos nosotros que personas multimillonarias cometan delitos? Ah, los delitos de cuello blanco. Exacto. Gente con todas las ventajas imaginables desde la cuna, que cometen fraudes corporativos masivos o lavan millones de dólares. ¿Dónde está la supuesta falta de medios en una sala de juntas lujosa en Wall Street? Es una excelente paradoja, la verdad. Y fíjate que el mismo Durkheim lo resolvió haciendo una distinción brillante entre dos tipos de anomia. A ver. La primera es la anomia aguda, que es la que ocurre por colapsos económicos rápidos, cuando la gente de pronto pierde su lugar en el mundo.
pero la de los multimillonarios responde a la anomia crónica. Ok, ¿y cómo funciona eso de la anomia crónica? Imagina un entorno de progreso industrial y comercial que avanza rapidísimo, pero que no tiene absolutamente ninguna restricción ética. Cuando el sistema premia el crecimiento infinito y el enriquecimiento a cualquier precio, pues se borra el límite moral de lo que consideramos suficiente. Ah, claro. Ya nunca es suficiente. Exacto. El multimillonario no roba por supervivencia, obviamente. Roba porque su entorno le ha enseñado que la aspiración crece al infinito y no hay ninguna regla real que lo frene. La falta de límites destruye el orden social tanto en la extrema pobreza como en la extrema riqueza. Wow. O sea, estamos hablando de una ambición totalmente desbordada y sin brújula, donde el fin justifica cualquier medio, sin importar a quién aplastes. Tiene todo el sentido del mundo. Así es. Ahora, bueno, ya vimos cómo la sociedad en el nivel macro ejerce esta presión tremenda. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos zoom? Porque veo que tu fondo virtual acaba de cambiar. Sí, así es. Pasamos de los libros de derecho clásico a un inmenso mapa urbano iluminado, lleno de calles, callejones, avenidas. Se ve increíble. Cambió porque bajamos directamente el nivel de la calle. Entramos ahora en la teoría de la ecología del delito, desarrollada por la famosa Escuela de Chicago. Ok, ¿qué plantea esta escuela? Esta teoría plantea que el comportamiento criminal no se distribuye al azar en una ciudad, sino que se concentra en zonas urbanas muy específicas. Estamos hablando de barrios que sufren un hacinamiento profundo, mucho tránsito de personas que no se conocen entre sí, Mucha movilidad. y sobre todo ruinas físicas. Hablamos de edificios abandonados, calles sin luz, infraestructura colapsada, basura acumulada. O sea que, digamos, el deterioro físico del espacio urbano termina contagiando el comportamiento humano. Completamente. Es como si el abandono visible del barrio enviara el mensaje psicológico de que ahí las reglas morales están suspendidas. A nadie le importa, entonces puedes hacer lo que quieras. Esa es la lectura exacta que hace la gente en ese entorno. Y supongo entonces que la solución, según esta teoría, no es enviar, no sé, tanques policiales ni militarizar, sino pavimentar las calles, iluminar los parques y mejorar el entorno físico, ¿no? Totalmente. A eso se le llama prevención situacional. Arreglar el ecosistema para cambiar la conducta. Pero fíjate, dentro de este mismo entorno social, hay otra teoría que es quizá la más fascinante de todas para mí. ¿Cuál es? La teoría del control de Hirschi. Y te advierto que parte de una premisa que a muchos les resulta bastante incómoda de aceptar. Ya me dio curiosidad. A ver. Hirschi asume que, por naturaleza, todos y cada uno de los seres humanos tenemos una propensión intrínseca a violar la ley para buscar nuestro propio beneficio. Uy, o sea que en el fondo todos queremos, no sé, robarnos el internet del vecino, evadir impuestos o pasarnos un semáforo en rojo a las 3 de la mañana cuando no viene nadie. Exactamente. Pero no lo hacemos. La mayoría no lo hace. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Exacto, esa es la verdadera pregunta revolucionaria de Hirschi. Él no pregunta por qué delinques, sino qué nos detiene a los demás. Y su respuesta son los lazos sociales. Él identifica 4 anclajes vitales en nuestra vida. A ver, vamos viéndolos. Primero, los vínculos afectivos intensos. Claro, tiene lógica. O sea, no quieres decepcionar a tu madre o a tu pareja o destruir emocionalmente a tu familia si terminas en la cárcel. Tiempo y esfuerzo que pusiste en sacar tu título universitario o en conseguir ese ascenso en el trabajo o pagar la hipoteca de tu casa. Tienes demasiado que perder como para arriesgarlo en un crimen. Exacto. El peso de tus inversiones. Tercero, el involucramiento continuo en actividades normales o lícitas. Básicamente, mantenerte ocupado. Totalmente lógico. Si trabajas 10 horas al día, luego vas al gimnasio y después tienes que llevar a los niños al colegio, pues simplemente no tienes ni el tiempo ni la energía física para planear un asalto a un banco. Literal, la rutina te ancla. Y el cuarto y último es tener una creencia moral profunda e interiorizada de que las normas sociales son genuinamente justas y deben respetarse por convicción. Fíjate que a mí me gusta imaginar esta teoría de Hirschi, como si fuera la ley de gravedad, pero a la inversa. A ver, me encantan tus analogías, cuéntame. Imaginen quienes nos escuchan, que la tendencia natural del ser humano es flotar hacia arriba,
hacia el caos y la anarquía. Esa fuerza siempre está tirando hacia el delito. Pero esos 4 lazos sociales de los que hablas, o sea, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra rutina, nuestros valores, ¡ajá! Son como cuerdas muy, muy pesadas que nos mantienen firmemente atados al suelo de la convivencia pacífica. Es una imagen súper gráfica, sí. Pero, ¿qué pasa? Si a una persona de pronto la despiden y le cortas la cuerda del empleo, y luego, no sé, se divorcia de mala manera cortando la cuerda afectiva, de repente, sin esas anclas, empieza a flotar a la deriva hacia la criminalidad. Y si aplicas esa imagen a la realidad política de nuestros países, te das cuenta de lo terriblemente equivocados que estamos. ¿En qué sentido? Porque construir prisiones cada vez más grandes y duras es como intentar poner redes gigantes en el cielo para atrapar a los que ya están flotando a la deriva. Es llegar tardísimo al problema. Claro, cuando ya se soltaron. Exacto. Las políticas públicas verdaderamente efectivas deberían dedicarse a reforzar las cuerdas antes de que se rompan. Fomentar el empleo estable, invertir en educación de calidad, apoyar la salud mental en las familias. Eso es lo que nos mantiene anclados al suelo. ¡Qué fuerte! Y a ver, hasta aquí hemos hablado de lo que se ve, digamos. Barrios marginados, los lazos que se rompen, los crímenes convencionales. Pero ahora, tenemos que asomarnos al borde de un abismo que ocurre en la oscuridad total. Uy, sí. El lado oscuro de las estadísticas. Un abismo que rompe absolutamente todas nuestras herramientas de medición. Nos adentramos entonces en la criminalidad no convencional y la temible cifra negra. Exacto. A ver, la criminalidad no convencional son un poco esos delitos que mencionamos antes de pasada. La delincuencia de cuello blanco, la corrupción política de altísimo nivel, empresas que, por ejemplo, alteran alimentos masivamente o destruyen el medio ambiente para ahorrar costos. Claro, donde el daño económico y social es tan, pero tan difuso y enorme que resulta casi incalculable para un juez. Sí, no hay una víctima sangrando en la calle, pero hay miles de afectados. Pero lo de la cifra negra, eso es lo que de verdad asusta. A mí es lo que me dejó sin dormir cuando preparábamos esto. La famosa criminalidad oculta. Así es, son absolutamente todos esos crímenes que jamás de los jamases llegan a conocimiento de las autoridades. Nadie llama a la policía, no hay un expediente abierto, no hay investigación, nada. No existen para el Estado. ¿Y de qué volumen estamos hablando más o menos? Agárrate porque las estimaciones académicas más conservadoras sugieren que estos delitos invisibles duplican o incluso triplican las estadísticas oficiales. ¿Triplican? Sí, y son volúmenes aterradores en áreas que son súper críticas para la sociedad. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar que ocurre todos los santos días a puertas cerradas. Claro, donde el miedo domina. Hablamos de delitos sexuales donde la víctima tiene un terror justificado al estigma social, extorsiones a pequeños comerciantes que pagan en silencio, o el mismísimo tráfico de drogas silencioso a nivel local. Para que nuestra audiencia tenga una idea de la magnitud brutal de esto. En un intento por medir la realidad, Naciones Unidas detectó en un estudio que hubo unos 97 millones de delitos reportados globalmente. Esto en una muestra gigantesca de 4.500 millones de personas. Ajá, suena a muchísimo, ¿verdad? Suena inmenso. Pero ellos mismos admiten en el informe que esos 97 millones son, literal, una ilusión óptica. Es una fracción ridícula de la realidad porque no cuenta la cifra negra. El sistema de justicia está ciego. Solo reacciona a lo que se denuncia formalmente. Tristemente es así. Y si no hay denuncia, pues el agresor sigue libre y el ciclo de violencia continúa como si nada. Entonces, si quienes nos escuchan se están preguntando ahorita mismo, bueno, pero a ver, los gobiernos deben tener alguna forma de corregir o medir este margen de error, ¿no? Spoiler, no. La respuesta aterradora es no, no la tienen. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Significa que las estrategias de seguridad nacional, los miles de millones de presupuesto de la policía, la creación de nuevas leyes y códigos penales en todos nuestros países, todo eso, absolutamente todo, se diseña usando un mapa que está incompleto. Sí, estamos intentando curar una epidemia mortal guiándonos por un termómetro que, con suerte, solo mide una décima parte de la fiebre real. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, los resultados son catastróficos. Totalmente. Porque al operar tan a ciegas, los programas gubernamentales no solo terminan siendo inmensamente costosos e inútiles,
Es que, al ignorar las verdaderas causas y el volumen oculto del crimen, terminan agravando el problema a largo plazo. Literalmente construyen soluciones de cartón para un mundo de fantasía estadística. Tal cual. Bien, creo que hemos hecho una autopsia bastante profunda hoy. Analizamos la ley rígida de los clásicos, el trauma infantil en la mente del agresor, la anomia que ahoga a los que no tienen oportunidades, las calles deterioradas, las cuerdas de Hirschi que se rompen y, claro, las estadísticas falsas de la cifra negra. Ha sido un viaje intenso, pero fíjate, todavía nos falta alguien. Sí. En todo este enorme engranaje forense y sociológico del que hemos hablado, hemos omitido deliberadamente a la única persona que realmente absorbe el impacto físico y emocional de todo esto. Y la tragedia enorme aquí es que el sistema de justicia y la ciencia criminológica hicieron exactamente lo mismo durante cientos de años. Olvidarla por completo. Hablamos de la víctima. Sí, durante muchísimo tiempo la víctima fue el gran fantasma del sistema penal. O sea, el derecho, la criminología, la sociología de las que hablamos hoy, todas tenían una obsesión casi patológica y exclusiva con el delincuente. Era el centro del universo. Se la pasaban estudiando cómo atraparlo, cómo procesarlo, cómo castigarlo o incluso cómo rehabilitarlo. Pero, ¿y la persona que sufrió la violencia real? Nada. Era reducida a ser simplemente un pedazo de evidencia. Un testigo que se sentaba en un estrado frío a contar su trauma delante de todos, para luego ser ignorada cuando se dictaba la sentencia. Es que veo los datos históricos y recién en 1976, en el Simposio de Boston, fue que se empezó a alzar tímidamente la voz sobre la urgencia y la importancia de asistir a la víctima. O sea, tardísimo en la historia de la humanidad. Y fíjate que no es hasta 1990, apenas ayer en términos históricos, que la victimología se consolida oficialmente como ciencia para entender a quien padece este sufrimiento. 1990. Es una locura. Piensen en esa ironía histórica, por favor. La famosa escuela clásica con la que abrimos este análisis estaba obsesionadísima con imponer penas estrictas para, cito, restablecer el orden social externo. Ajá, la balanza matemática. Pero durante siglos ignoraron por completo cómo diablos restablecer el orden interno, emocional y psicológico de la persona a la que le acababan de destruir la vida. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra sociedad actual. Y fíjate que la victimología no solo estudia a la persona a la que, no sé, le roban la cartera en la calle. Es mucho más amplio. ¿Qué otros niveles abarca? Aborda la victimización familiar, que es súper compleja, como el abuso de menores o la violencia machista. Y llega incluso hasta la victimización social y estatal. ¿Cómo es esa? Pues buscando proteger a comunidades enteras que son víctimas invisibles, por ejemplo, de la contaminación ambiental por parte de corporaciones, o del control territorial del crimen organizado. Y a mí lo que más me duele de entender de todo esto es lo que los expertos llaman el daño secundario. Ah, ¿el daño institucional? Sí, cuando ocurre un delito grave, te arrebatan algo invaluable psicológicamente, que es el sentimiento de inviolabilidad. Esa burbuja mental en la que todos caminamos por la calle pensando, bueno, eso que sale en las noticias solo le pasa a los demás, yo estoy a salvo. Todos tenemos esa ilusión de seguridad. Y cuando esa burbuja explota violentamente porque te toca a ti, el trauma es inmenso. Pero, y aquí viene lo peor, lo verdaderamente desolador es cuando esa víctima junta el valor, acude al sistema buscando ayuda y justicia, y el sistema, la ignora. Sí, o la enreda en una burocracia fría y mecánica. Exacto, la revictimiza. La hace contar su historia 20 veces en un pasillo y no le da ninguna contención emocional ni reparación real. Y en ese preciso momento el Estado se convierte en un segundo agresor. Es tristísimo, pero es la realidad. Se genera un círculo vicioso de desesperanza y de desprotección institucional gigantesco. Y ojo, eso solo termina alimentando la anomia social de la que hablamos al principio, esa desconexión con las reglas. Todo está conectado. Por eso la consolidación de la victimología es en el fondo un grito de auxilio urgente para humanizar la justicia de una vez por todas. Definitivamente.
Bueno, ha sido una exploración intensa y súper profunda. Vamos a hacer un resumen ágil para quienes nos escuchan hoy y se lleven lo más importante. Me parece perfecto. Si algo debe quedar clarísimo después de todo esto, es que el delito jamás de los jamases se puede reducir a esa película de Hollywood simplona de los buenos contra los malos. No, para nada. Es un choque en cadena increíblemente complejo. Repasemos. Tenemos leyes que a veces solo miran la superficie de la fiebre. Tenemos traumas psicológicos infantiles no atendidos. Tenemos una anomia estructural que empuja a los más marginados y a los más ricos a romper las reglas. Tenemos también calles y barrios olvidados que, literal, incuban la violencia por su deterioro. Tenemos anclajes sociales que se sueltan, dejando a la gente flotando a la deriva, y un océano oscuro y gigantesco de crímenes que nunca se reportan en las noticias. Y al final de toda esa avalancha estructural gigantesca, el golpe físico lo recibe una víctima que ha sido históricamente dejada a su suerte por el sistema. Exacto. Integrar todas estas piezas que desempacamos hoy es lo que realmente nos permite entender a la sociedad en la que vivimos. Nos obliga, nos exige ver el crimen como la fiebre de un ecosistema que necesita atención urgente en sus raíces más profundas, y no solo represión superficial. Y ese justamente es el objetivo de nuestra sesión de hoy. Sinceramente esperamos que a partir de ahora, la próxima vez que lean un titular escandaloso o escuchen las noticias sobre un delito en su ciudad, su cerebro haga una pequeña pausa. Sí, que ya no vean el evento aislado como si pasara en el vacío. Exactamente. Que empiecen a buscar el deterioro urbano de la escuela de Chicago ahí en el fondo de la nota. Que se pregunten cuáles de las cuerdas vitales de Hirschi se rompieron en la vida de esa persona para que llegara a ese extremo. Y sobre todo, que recuerden que lo que sale en la televisión cada noche es apenas una pequeña gota en medio de la gigantesca cifra negra. Totalmente. Pero bueno, antes de irnos y cerrar por hoy, quiero dejarles a todos un pensamiento provocativo. Una idea para que le den vueltas por su cuenta este fin de semana. A ver, sorpréndenos. Recordemos la advertencia de Durkheim sobre la anomia crónica. Ese colapso moral que ocurre cuando el comercio y la industria avanzan tan pero tan rápido que superan cualquier tipo de regulación moral. ¿Se acuerdan? Sí, la falta de límites éticos. Bien. Llevémoslo a nuestro presente absoluto. Piensen por un segundo en el ritmo vertiginoso, casi aterrador, al que avanza nuestra tecnología hoy en día. El despliegue de la inteligencia artificial, los algoritmos predictivos que nos leen la mente, la hiperconexión global constante. Es un ritmo que la ley no puede seguir. Exacto. La innovación técnica va años luz por delante de nuestras leyes penales y de nuestra ética social. Y la pregunta que les dejo es, ¿no estamos acaso construyendo a ciegas el entorno perfecto para una nueva y definitiva ecología del delito? ¡Wow! Un ecosistema totalmente digital. Así es. Un ecosistema donde la cifra negra de crímenes, o sea, de fraudes algorítmicos, manipulación cognitiva masiva y robo de identidad, será prácticamente del 100%, porque nadie va a saber siquiera que está siendo atacado. Es una perspectiva escalofriante. Si dejamos que el progreso tecnológico opere en un estado de anomia total, sin cuerdas éticas reales que lo anclen al suelo, corremos el riesgo gravísimo de convertirnos absolutamente todos en las víctimas invisibles de un sistema que ni siquiera vamos a tener la capacidad de entender. Piénsenlo muy bien. Hasta la próxima.